Hoy, en 678 Domingo, un tridente odiador y rencoroso versus Cristina. Nosotros encabezamos la resistencia al régimen de Cristina Kirchner recién electa. La Nación, por Beatriz Sarlo. A sus órdenes, señora. Lo más grave es que vamos a un régimen muy autoritario. Nosotros encabezamos la resistencia al régimen de Cristina Kirchner recién electa. Embestidas de caparrós y la nata desde medios españoles. Bueno, pero vos fíjate que ahora, por ejemplo, Cristina cuando habla de Néstor, no lo menciona, lo llama él. Él, claro, ya trascendió, trascendió. Que era odiado, Jorge, pocos minutos antes de morir, era un hombre odiado masivamente en el país. El mito de él, el mito de Néstor Kirchner, es un ejemplo que debería estudiarse en las escuelas. El mito instantáneo es algo sorprendente. Y por supuesto, no hay mejor actor político que un muerto. Por Matías Castañeda. La estupidez supina de que somos subdesarrollados porque le hacemos un monumento a Kirchner no resiste el más mínimo análisis. La cumbre iberoamericana. Correa versus el Banco Mundial. ¿Por qué en este foro tenemos que escuchar al Banco Mundial? Al menos que empiece pidiendo disculpas por el daño que ha hecho a América Latina y a los países pobres del planeta. Pero no entiendo por qué esto, señor presidente. Pero qué mejor oportunidad de escucharlo aquí, incluso críticamente, y después poder digerir, poder repensar, poder incluso hacer la crítica mucho más constructiva, presidente. Con todo respeto, señor presidente, yo me retiraré durante la intervención de la señora Pamela Cox y regresaré para escuchar las intervenciones de los miembros de este foro, países iberoamericanos e instituciones iberoamericanas. Muchas gracias. Muy bien, gracias, presidente Correa. A una semana del triunfo de Cristina. Esto parece un milagro, pero no lo es. Este es el triunfo de la política y de la militancia. Hoy sucedió un hecho muy importante en el Senado, que es aprobar la ley de quiebras. El Senado le dio un respiro a Eduardo Duhalde. Una extraña alianza política de peronistas radicales y provinciales logró sancionar la ley de quiebras, como exigía el Fondo Monetario Internacional, con la excepción de Cristina Kirchner, que dijo lo que muchos debieron callar por compromisos políticos. En unos meses más, a la Argentina le van a poner bandera roja, señor presidente, y no precisamente de aquel infame trapo que algunos creían que iba a flamear en la Argentina ya por la década de los años 70, sino bandera roja y de remate. A un año de la muerte de Néstor, el informe de TVR. Venía el rey de España por primera vez a la Argentina. Kirchner, nada que ver con el protocolo, ¿no? Con todas las cosas de ceremonial, le molestaban, lo fastidiaban. Cuando él estaba en una reunión diplomática, lo único que quería hacer era irse. Y viene el rey de España, lo adiestran para que lo trate... Lo adiestran a Kirchner. Con las normas de urbanidad de la realeza. Y entre otras cosas le tenía que decir su majestad, dirigirse a él. Había que decirle su majestad. Un par de veces se acordó y se lo dijo, su majestad, su majestad. A la tercera vez le dice, che, majestad. ¿Y el rey qué hizo? El rey se quedó. Entonces, posteriormente... ese mismo día Kirchner le confiesa, le tengo que decir su majestad, pero no me sale, no me gusta. Y el rey le dice, hombre, llámame Juanito. Otro capítulo de La Patria Tuitera. Twitter de Tommy Olava. Lo peor que inventó el kirchnerismo es esto de los periodistas militantes. Revista Noticias, año 1999. Viene un país mejor. Cara de la Rúa, cara de Duhalde.
noche de fiesta 678. Tu programa elegido. Qué quilombo, por 6 líneas de mierda. No, fueron 5. Van a ser 6, 7, 8. Van a ser 6, 7, 8. Vos no me podés abandonar en esta. Muy buenas noches, aquí estamos una vez más en 678, hoy en un programa de domingo, en este programa de entretenimientos, a una semana de la tragedia en las redacciones opositoras, ustedes lo sabrán. Buenas noches, compañeros. ¿Qué hace usted ahí, señor de Cavito. Galén está en faltante. ¿Está en faltante? Por suerte lo teníamos a usted en stock. Claro, yo siempre estoy en stock, me tienen stockeado, pero tenemos a Galén en faltante. Buenas noches, compañeros. ¿Qué tal? Hoy tenemos un par de invitados que realmente nos enorgullecen. En principio lo quiero presentar al señor Ernesto Laclau. ¿Qué tal, Ernesto? Él es filósofo y teórico político, analista político, profesor de la Universidad de Essex, donde tiene la cátedra de teoría política. Bueno, un hombre que da conferencias por todo el mundo, con una obra, digamos, usted viene a ser como el fundador del postmarxismo. Así dicen. Voy a agárrelo, sí, si lo dicen. No sé. Sí, eso es verdad. Mientras Marx no vuelva, que se va a enojar. Aproveche. Bueno, muchas gracias por estar acá, Laclau. Y por este lado lo tenemos a Jorge Alemán, psicoanalista, escritor, consejero cultural de la Embajada Argentina en España y profesor honorario de la Universidad de Buenos Aires y de la USAM. Gracias por estar. No, gracias a ustedes. Por acá, Jorge. Los dos están aquí en Argentina, entre otras cosas, porque vienen a presentar algo que se llama Debates y Combates. Sí, bueno, hay dos cuestiones. Una es una revista, Combates y Debates es precisamente un libro de ensayos de Ernesto Laclau, es un libro donde él polemiza con varios intelectuales europeos y esta revista ha adoptado ese título. Y luego la Secretaría de Cultura de la Nación ha proseguido una actividad que ya habíamos hecho hace 2 meses atrás, donde vinieron Gianni Bátimo, participó Ernesto, y bueno, y ahora vienen Toni Negri, viene Giacomo Marramao, Judith Rebel, y bueno, y también participan Horacio González, Ernesto Laclau, por supuesto, un servidor y algunos otros más, ¿no, Ernesto? Así es, y David Tarito es otro de los participantes. Y Yelisa Sumishrija, que es una visitante de Eslovenia, una famosa profesora que está dando cursos al momento en la UNSAM. O sea que vamos a tener una reunión muy buena y además espero que el martes a las 7 de la tarde va a ser la presentación de la revista en Debates y Combates en la Biblioteca Nacional, sí. Tengamos una buena participación. Esta revista estamos tratando de darle un carácter internacional, aspiramos que sea para el mundo hispanoamericano, lo mismo que la New Left Review es para el mundo anglosajón, la va a distribuir el Fondo de Cultura Económica en todos los países latinoamericanos y en España. Y va a haber una contribución internacional importante a estos efectos. Perfecto, entonces el martes a las 7 de la tarde en la Biblioteca Nacional. Sí.
todos allí. Todos allí con los estos esperamos. disertantes impresionantes. Vamos ahora, ya empezamos el programa con el primer informe que tiene que ver con Caparrós y la Nata, que escriben desde España sobre nuestro país. Lo vemos. Los cuestionamientos de Caparrós y la Nata desde medios españoles al momento político argentino. La Nata participa de un segmento llamado La Tertulia Latinoamericana junto con Álvaro Vargas Llosa en la radio española Cadena SER. Desde la mencionada radio ibérica volvió a mofarse del vibrante momento político que vive nuestro país. Bueno, pero vos fíjate que ahora, por ejemplo, Cristina cuando habla de Néstor, no lo menciona, lo llama él. Él, claro, ya trascendió, Y tú comentaste también aquí, Jorge, que ella más o menos quiso un poco emular el entierro del propio Kennedy y adjudicarse un poco cierta actitud como Jacqueline Kennedy durante esos funerales, totalmente, ¿no? totalmente. Sí, bueno, sí, de hecho sí. ella no ha terminado todavía sus lutos. Ella sigue apareciendo. Claro, ¿no? Por supuesto. En otro tramo del programa, el latinoamericano que odia a los latinoamericanos, Alvarito Vargas Llosa, demuestra una vez más desconocimiento sobre nuestro país. La Nata suscribe los dichos de Alvarito no por ignorancia, sino por su odio. Ahora se inaugura el mausoleo de Kirchner de Santa Cruz, que es increíble, increíble. La tumba de Kirchner parece la pirámide de Keops. No, claro, una especie de Valle de los Caídos. Fue todo un proceso de glorificación de Kirchner que fue manejado de una manera muy inteligente por parte del gobierno, muy hábil. Que era odiado, Jorge, pocos minutos antes de morir, era un hombre odiado masivamente en el país. Masivamente en el país. Las encuestas previas a la muerte de Néstor desmienten a la Nata y a Alvarito. Incluso los buenos números de Néstor eran reflejados por el diario opositor La Nación y por Jorge Asís. La Nación. Néstor Kirchner subió en la mayoría de las encuestas, mientras que cayeron Cobos y Carrió en los últimos meses. Tiempo Argentino. Imagen positiva del expresidente Néstor Kirchner. 52.2%. Hoy Kirchner está más cerca del 40% que cualquier opositor de llegar al 30%. Que era odiado, Jorge, pocos minutos antes de morir, era un hombre odiado masivamente en el país. El escritor Martín Caparrós opinó desde el diario español El País y en Televisión Española sobre el aniversario del fallecimiento de Néstor. Matías Castañeda, de Duro de Domar, opinó al respecto. Pamplinas, blog de Caparrós, publicado por El País de España. La apoteosis de él. Se inaugurará su mausoleo en Santa Cruz. Es lo que los antiguos llamaban una apoteosis, el momento en que un hombre era ascendido a Dios, o esa versión moderna del Dios que convinimos en llamar mito, los grandes muertos siempre vivos. Los mitos suelen ser una construcción lenta, un efecto de años y de muchos. Aquí, ahora, el contrasentido de un mito instantáneo creado por el poder se desarrolla ante nosotros. Es curioso, un privilegio raro, ver cómo se arma un mito, con qué herramientas, recursos, firuletes. La señora Bonafini esta tarde conducirá una radio abierta para hablar con él. Se cumple un año del día en que Néstor, sin avisarnos, se mudó a otro planeta. Pero aunque no nos avisó, porque se fue de golpe, nos dejó un legado increíble de enseñanzas políticas. Dice su comunicado. Por eso, dice, hoy hablaremos con él y le agradeceremos todo lo que nos dio. El diálogo recién está empezando y dirá tanto sobre la Argentina. Sin duda el kirchnerismo ha sido muy bueno creando discurso y creando ciertos mitos. El mito de él, el mito de Néstor Kirchner, es un ejemplo que debería estudiarse en las escuelas. El mito instantáneo es algo sorprendente. Y por supuesto, no hay mejor actor político que un muerto, porque es el más dócil, el más fácil de manejar, de presentar, el menos cuestionable, porque además como uno no puede, queda mal en nuestras sociedades cuestionar a alguien que tuvo la mala idea de morirse. Diarioregistrado.com por Matías Castañeda. Martín Caparrós tiene un blog en El País de España, diario que habla mal de los argentinos, que denosta las elecciones populares argentinas y las sudamericanas también. Y Caparrós escribe ahí, criticando los procesos, la síntesis y las elecciones del pueblo argentino. Suelo poner un ejemplo siempre el mismo porque tengo pensamientos estancos.
¿Se imaginan el tratamiento de un blog de un francés que habla mal de Francia en un diario alemán? Lo mismo un chileno que hable mal de Chile en Perú en una columna. Un español que diseccione cínicamente a los gallegos en Clarín. Y así podemos seguir. No, es imposible. Eso no existe. La estupidez supina de que somos subdesarrollados porque le hacemos un monumento a Kirchner no resiste el más mínimo análisis. ¿Acaso los demás países no tienen estatuas ecuestres, bulevares, bustos, religiones, plazas, monarquías, estampitas, rostros en los billetes, mausoleos, calles? ¿No existieron Lady Di, Kennedy, Garibaldi, Franco, De Gaulle, Adenauer, Nobel, Colón, Mandela? A lo mejor no es contra la Argentina, sino contra la humanidad toda, que puede ser su incomodidad de vida. Explicar la felicidad es cualquier cosa, pero se la deseo a todos. Martín, que seas muy feliz. Te mando un abrazo. Muy bien, Laclau, no sé por dónde quiere empezar, si por esta cuestión... Para empezar o para terminar, porque lo que hemos escuchado de Caparrós es de una estupidez tal que no merece ni siquiera un comentario. Es decir, hay ciertos escritores que pertenecen a lo que en mi juventud llamábamos la izquierda cipaya, que se dedican a denigrar al país, denigrar a sus valores, denigrar a todo lo positivo que la Argentina está haciendo al momento. Y yo no creo que merezcan ni siquiera que uno se refiera a su comentario. ¿Comparte esto de que sería impensable, bueno, yo no conozco casos, pero que sería impensable un escritor español criticando a España desde un diario argentino? No sé si sería impensable, pero sería improbable. Y en los otros casos, los otros ejemplos que se han dado de diarios europeos, definitivamente son impensables. Que alguien se dedicara a denigrar a Francia, siendo un francés desde un diario alemán, sí, eso sí sería impensable. En el caso de España es más complicado porque ahí ha existido el franquismo y se pueden hacer las críticas desde ángulos bastante diferentes. Claro. Pero de todos modos, la operación en que gente como Martín Caparrós, Tomás Abraham y otros están empeñados, no cabe la menor duda, y de todos modos el país ya ha respondido hace una semana claramente acerca de lo que piensa respecto a este tipo de intervención. ¿Alemán? Bueno, coincido con lo que dice Ernesto. Lo que pasa es que, claro, este Álvaro Vargas Llosa, que en realidad escribió este libro del idiota latinoamericano, que podría ser considerado más bien un libro autobiográfico, dado las cualidades intelectuales del señor, porque es el hijo del otro, pero no, ni siquiera tiene, vamos a decir, el otro también tiene posiciones muy reaccionarias, pero bueno, es un escritor. Este ya es un mercenario de todo esto. Independientemente de los personajes, hay una matriz discursiva. Ellos dicen lo que se espera que se digan, ¿no? Y está la idea muy extendida, incluso en la izquierda europea, de que la política debe evacuar todo tipo de relación con los sentimientos, que una verdadera política institucional solo se legitima en la medida en que rechace la dimensión afectiva. Y por lo tanto, de esta manera enmascaran lo que verdaderamente ocurre, porque como bien dice el informe de ustedes, en España precisamente hay una monumentalidad franquista a todas luces y evidente. Por ejemplo, uno puede llegar a Madrid y ver el Valle de los Caídos, bueno, que fue nada menos que un campo de concentración, de trabajo forzado de las víctimas de la guerra civil. Entonces, realmente, decir en España esto, como decía antes Ernesto. Pero bueno, lo interesante es que está esta matriz donde hasta a veces la propia izquierda participa, en donde los sentimientos no deberían cumplir ninguna función en la construcción política. Ahora, claro, de esta manera hay algo, me parece a mí, paralizante, porque hay un error teórico gravísimo en lo que decían todos. Creer que un mito se construye desde un gobierno es absurdo. Un mito es una emergencia de una construcción popular. Es imposible que un gobierno se pueda
poner a construir un mito. No encontraría jamás recursos para construirlo. Si surge y emerge, eso muestra, en todo caso, que se ha producido un acontecimiento político que hay que descifrar muy seriamente. Claro. Ahora, si uno se pone a escuchar la secuencia del razonamiento, ¿no? Precisamente el eslabón en el que se pisa el palito, la falacia, es cuando le preguntan o le afirman que Kirchner era un hombre muy odiado hasta minutos antes de su muerte, a lo que, no me acuerdo ahora si era Caparrós o Lanata, asienten desde un lugar no sé desde dónde asiente, porque se saltea el fenómeno popular que sucedió inesperadamente también para muchos de nosotros con la muerte de Néstor Kirchner, con lo cual lo que están trabajando me da la sensación que es como una especie de el mito del mito, ¿no? Están como armando casi artesanalmente y coralmente, porque se repite en Sarlo y hasta en Mirta Legrand, el tema de precisamente que el mito es inventado. Claro. Ahora, yo pensaba también, vos como psicoanalista, hay en estos, en Sarlo, en Caparrós, en Lanata, una enajenación de, digamos, como el análisis que hacen parece un antropólogo en Kenia riéndose de la mirando a los bulubulu, sí. Claro. Los bulubulu tienen una serie de costumbres así bizarras y ellos toman nota como observadores objetivos donde describen costumbres primitivas y van a países supuestamente más desarrollados a volver a repetir cómo los bulubulu están absolutamente hipnotizados y seducidos por estos mitos maléficos que están construidos de... Ahora eso es un mecanismo muy ingenuo y... Sí, por eso independientemente de los personajes, porque ahí estoy de acuerdo con Ernesto, no creo que habría que detenerse mucho en ellos, es un tipo de matriz periodística que se extiende, ¿no? Y parece decimonónica. Es un poco ingenuo, ¿no? sí, es creer, es verdad, es creer que... Además, claro, está la intención de volver todo equivalente, ¿no? Lady Di, Jacqueline Kennedy, es decir, en este mundo desaparecen todas las diferencias, salvo la lectura de ellos, ¿no? Que es la que, como buenos etnógrafos y antropólogos, estudian sobre estas conductas, ¿no? Sí, la verdad es que no parece tener mucha solidez política ese comentario, a no ser que se tenga en cuenta el otro aspecto, que dicen exactamente lo que quiere ser escuchado por la corporación que los contrata. Claro, bueno, eso no es un detalle. Vamos a, es un poquito parecido, el tridente odiador, Sarlo, Carrió, Walker versus Cristina, lo vemos. Un tridente odiador y rencoroso versus Cristina. Así es. Carrió, Sarlo y Walker suelen despacharse con mucha furia y resentimiento contra la figura presidencial, así como el odio contra Evita se podría resumir en aquel famoso grafiti de ¡Viva el cáncer! Las tres personas recién mencionadas son algunas de las referentes que más veneno despachan contra Cristina. Veamos algunos ejemplos. Nosotros encabezamos la resistencia al régimen de Cristina Kirchner recién electa. No hay veneno más endiablado que todo el poder. Así uno ve en Grecia, uno lo ve en Egipto, uno lo ve en todo lo que fue, en Gaddafi. Hombres estando expectantes de una mujer que no decide, como si ¿querés hacer el amor? Sí, no sé. ¿Querés hacer el amor? Sí, no sé. Esto es un espectáculo histérico. Logró engañarme con su llanto, con su voz quebrada, con su familia. De modo tal que puede sacarse el vestido negro. Efectivamente engañó con el llanto, con el vestido negro, con toda esa escenografía para la semiótica, ¿no? De la pobre viuda, víctima. Y no era así. A lo mejor no lloró tanto. Si hubiera sido viuda, que me hubiera encantado alguna vez, pero me separo y no sé... Digo, si uno puede estar 2 semanas, la gente moderna puede estar 2 semanas de luto. Ahora, yo lo puedo querer mucho a mi marido, 6 meses de luto es teatro. Un tridente odiador y rencoroso versus Cristina. La Nación, por Beatriz Sarlo. Victoriosa autoinvención.
La presidenta viuda fue la protagonista y la directora de la obra, una creación suya y de un grupo muy chico de publicitarios e ideólogos que la dejó hacer y perfeccionó lo perfeccionable. En lo esencial, una autoinvención. Después del entierro de Néstor, Cristina Kirchner dispuso casi de inmediato todos los elementos de la puesta en escena y vestuario. Su luto, su palidez, atenuada con el transcurso de los meses, su figura erguida, su voz potente, que podía quebrarse por la emoción que ella misma se provocaba al mencionar al marido ausente. La presidenta hizo una actuación de alta escuela. La presidenta hizo una actuación de alta escuela. La Nación, luego de las primarias, por Beatriz Sarlo. Juventud y viudez, sus escudos y sus lanzas. La viudez de Cristina ha sido su escudo y su lanza. Hay que reconocer que supo usarlos. La Nación, por Beatriz Sarlo, hace 4 meses. A sus órdenes, señora. Un tridente odiador y rencoroso versus Cristina. Silvina, que firmó una solicitada de intelectuales a favor de Elisa Carrió en esta última elección. Reconociéndole el trabajo que había hecho a Lilita Carrió. Tenés una visión de este gobierno que es muy mala. Es mala. ¿Por qué? Es negativa. Lo más grave es que vamos a un régimen muy autoritario. Nosotros encabezamos la resistencia al régimen de Cristina Kirchner recién electa. Y vamos a un régimen muy autoritario. Veo peligrosamente camino a una dictadura y camino a una dictadura. Yo siento que estoy yendo de cabeza a una dictadura, como lo estoy sintiendo. Estos para mí son peores que los militares. Estos para mí son peores que los militares. Primero, con los militares vos sabías que te mataban. Estos tipos hacen cosas muy retorcidas. Esto está todo diseñado por un cerebro que no le da para leer un libro, pero sí para diseñar estas cosas. Todos sabemos quién es el verdadero presidente de la República, sabemos. Esa otra pobre está ahí pintada, La señora hace esto, pero tampoco lo inventa ella. Ella tiene asesores que piensan por ella. Acá Cristina no pincha ni corta, acá el presidente es Néstor Kirchner, y no nos engañemos. Después a esta pobre mujer que viaje, que le hace bien. Lo que quiero decir es que no les voy a perdonar, es la destrucción de los derechos humanos. Ha hecho, claro, absolutamente. Ellos lo que han hecho es, pero totalmente. Con eso, Silvina, has demostrado el nivel de tu discurso. Pregunta final. Aprovechando la presencia de un psicólogo en nuestros estudios, el odio de Carrió, Sarlo y Walger contra Cristina, ¿no denota cierta envidia? Bueno, bien, acá está Alemán que aclaró, casi saltó desde la silla, dijo yo soy psicoanalista. Sí, psicólogo no. No psicólogo. No sé si quiere contestar. No creo que tenga que ver con envidia, sinceramente, ni con nada de un orden psicológico, psicoanalítico. La verdad es que... Porque son mujeres, ¿no? Sí, pero no me parece... Sí, se podría entonces introducir que esas mujeres se dirigen... Pero me parece que el dato más importante y que las atraviesa a todas y a todos por lo mismo, es que tienden a imaginar que hay un cerebro, ¿no? Que hay una estructura maligna que es capaz de llorar en el momento exacto, usar la muerte, usar el dolor, administrar cada uno de los gestos, todo esto para fabricar poder, y que todo esto es el resultado de una maquinación de ese orden. Lo de Matrix queda chico, es decir, es un mal que está encarnado en la estructura del gobierno y a la que se le atribuye. Entonces, claro, esto confina... Tenemos un problema aquí, porque es verdad lo que dijo antes Ernesto. Es muy difícil analizar políticamente o discursivamente o de cualquier manera esto, porque esto confina decir estas cosas de los derechos humanos, o decir que esto es un régimen al que ella inaugura resistencia, confina más bien con una práctica delirante, es decir, la idea de que hay un otro que está moviendo los hilos y donde todo lo que ocurre
está ya previamente tramado y diseñado por ese mal. Ahora, ellos creen, a mí digamos... esa es una buena pregunta. Hay claro, porque digamos, hay una serie de, unos pocos pensadores como Sarlo, Balge, de La Nata, Tomás Abraham. Tomás Abraham el otro día decía, yo no les creo nada, digamos, hay una cuestión de, hay una enorme impostura, hay una gran puesta en escena, está esto que vos decís, está todo prefabricado, y está todo listo, y todo es mentira, y solo unos pocos se dan cuenta de esta mentira que millones nos creemos. Eso me parece, no sé si ellos lo creen, si esto pasó antes. Esa es una buena pregunta, ustedes deben saber mejor si es cinismo. En algunos parece como si hubiera una certeza delirante, en otros me parece que puede haber una dimensión más cínica. En todo caso, para mí el problema central en este punto es que ellos podrían decir lo mismo de nosotros. Es decir, nosotros decimos de ellos que ellos están atrapados en una visión que aparece en distintos estilos, repetida en todos. Y ellos podrían decir a su vez que nosotros encarnamos un estilo de argumentación que con diferencias es exactamente el mismo. Con una diferencia que Sarlo lo dice desde el 1 punto, no sé, me recuerdo cuánto por ciento de los votos, y nosotros lo decimos desde el punto de vista del 54% sí, claro, de los votos. O sea que sí hay un delirio de nuestra parte, es un delirio colectivo mucho más generalizado que, claro, bueno, que el de ellos. Por eso lo presenta como algo muy grave, porque es un delirio de 54%. Carrió me hace acordar a lo que decía Irigoyen de Lisandro de la Torre, que decía: Lisandro es una de las víctimas más ilustres del sufragio universal. Estas víctimas ilustres del sufragio universal pueden decir todo lo que quieran, pero el hecho masivo es de que el pueblo les ha dado la espalda. ¿Balone? ¿Russo? Mira, estuve leyendo estos días escritores, periodistas, muchos jóvenes, notas excelentes, extraordinarias, llenas de vida, de juicio crítico. No sé por qué nuestra producción se dedica a mirar entre los residuos y los basurales. No entiendo, habiendo todo un panorama de optimismo como estamos teniendo estos días, ¿por qué se les ocurre que tenemos que hablar de eso? El peligro es agrandar algo que no es leído por las mayorías. No quiero interrumpir a dos intelectuales que me siento congratulado como todos nosotros, sí, pero gracias, Orlando. Pensaba si realmente Beatriz Sarlo merece todo esto que estamos dando hace un tiempo. Yo te voy a decir, voy a hacer un anuncio. Si Beatriz Sarlo fuera invitada acá, Barón ese día falta. Que cada uno juzgue si es por cobardía, si es por lo que ustedes quieran. Si es invitada acá, Barone falta. Esto lo digo y no quiero opinar más nada, todo lo demás ahora, es extra. Más allá de los personalismos que siempre estamos diciendo con Orlando que son desagradables, también ya, digamos, estamos en otra etapa. También me parece que es un dato relevante que Sarlo apoya a Wiener, y que esta teoría de del simulacro, de la autoinvención, de la actuación y todo eso, en realidad es el armado de una argumentación en la que se basa la izquierda antikirchnerista, la izquierda antiperonista, para tener alguna bandera que levantar. Porque si los derechos humanos, si con los derechos humanos estuviera sucediendo lo que vemos nosotros, no habría motivo para que ellos estén en contra. A mí me llama un poco la atención si intelectuales y personas notables, periodistas, hacen un análisis tan simplista, una situación compleja de por qué todo el 54% de un país elige un modelo, que no hay una sola respuesta a eso. Y como no hay una sola respuesta, ¿por qué es tan simplista las respuestas que ellos dan? Me parece que atentan contra su propio laburo, contra su propia personalidad, contra sus propios intereses, porque si hacen esa mirada tan vacía, tan básica de la situación, ¿por qué los voy a seguir leyendo? Yo digo como lector o como interés, ¿por qué les voy a seguir confiando en otros temas que ellos sigan opinando? Tengo la sensación cuando estaban hablando de que la visión que tienen es como la alegoría de la caverna, el que fue a ver un mundo exterior que el resto no veía, y cuando vio lo fagocitaron y fue devorado por el resto. Están viendo otra historia que no vieron. Y me llama la atención también de Carrió la burla que hace respecto a la viudez y al luto de la presidenta. Digo, ella que se dice tan católica, tan creyente, me parece que no es católica, no es creyente la actitud que toma, sino que es más bien farisea su
su respuesta y su burla respecto a el luto de una persona que sufre la muerte y la desaparición de su compañero de vida. Bueno, vamos a seguir un ratito con esto. Ahora vamos a la cumbre iberoamericana en Paraguay. Correa se enojó con el Banco Mundial. La cumbre iberoamericana en Paraguay. Correa versus el Banco Mundial. En Asunción se realizó la cumbre que reúne a todos los presidentes de Latinoamérica y a los primeros mandatarios de España y Portugal. El cónclave contó con varias ausencias, como la de Cristina por coincidir la fecha del evento con el aniversario de la muerte de Néstor, y las de Dilma, Mujica, Chávez, entre otros mandatarios. Se vivió un interesante momento cuando Rafael Correa, quizás excesivamente crispado, se levantó de su lugar por estar presente en la cumbre una representante del Banco Mundial. Nos negó dicho crédito porque cambiamos las políticas económicas. El Banco Mundial fue uno de los heraldos del neoliberalismo en América Latina, siempre defensor de los grandes capitales, de grandes intereses e intereses de países hegemónicos extrarregionales. ¿Por qué en este foro tenemos que escuchar al Banco Mundial? Al menos que empiece pidiendo disculpas por el daño que ha hecho a América Latina y a los países pobres del planeta. Pero no entiendo por qué esto, señor presidente. Yo creo que este foro es amplio, abierto, presidente Correa. Pero qué mejor oportunidad de escucharlo aquí, incluso críticamente, y después poder digerir, poder repensar, poder incluso hacer la crítica mucho más constructiva, presidente Correa. ¿Cuándo nos escuchará el Banco Central? El Banco Mundial, perdón. ¿Cuándo nos escuchará a nosotros? Y hoy tengo que, en un foro iberoamericano, escuchar las cátedras de la señora vicepresidenta del Banco Mundial que chantajeó abiertamente a mi país. Con todo respeto, señor presidente, yo me retiraré durante la intervención de la señora Pamela Cox y regresaré para escuchar las intervenciones de los miembros de este foro, países iberoamericanos e instituciones iberoamericanas. Muchas gracias. Muy bien, gracias, presidente Correa. Para finalizar, y como síntesis del cambio de paradigma en las relaciones entre los países europeos y los latinoamericanos, este párrafo del País de España es esclarecedor. El País de España. Fuentes diplomáticas subrayan que la situación ha cambiado radicalmente en las 2 últimas décadas. Ahora es América Latina con un crecimiento anual próximo al 5% del PBI, la que mira por encima del hombro a la postrada economía europea y especialmente a España y Portugal, en el epicentro de la crisis de la deuda. España aún no ha entendido que ahora son las naciones iberoamericanas las que pueden ayudarla y no al revés. ¿Qué le parece la actitud de Correa? Yo creo que es una actitud absolutamente correcta. Ha sido un gesto, pero es un gesto que evoca el cambio político que se está dando en el mundo en términos de la economía en general. Es decir, evidentemente estamos al final del consenso de Washington. El consenso de Washington, que dominó la política económica en los años 90, hoy día está totalmente desacreditado. Y lo que en Europa, donde yo vivo, se comenta mucho es el ejemplo latinoamericano. En una discusión que tuve para el canal Encuentro con Stuart Hall, un gran teórico cultural inglés, él dijo que lo que había que hacer era latinoamericanizar a Europa. Es decir, que el modelo latinoamericano está empezando a ser visto con un gran respeto porque se ve que las políticas de ajuste, tal como fueron preconizadas en los años 90, no han llevado a nada. Y hoy día están en una situación muy precaria con el fenómeno griego, con estos arreglos parciales de corto plazo que le están haciendo a la situación económica, mientras que las economías latinoamericanas, sobre la base de aflojar sus lazos con los organismos financieros internacionales, están dando un ejemplo al mundo. Ahora, la CLO, si no discutimos con, digamos, si Correa se levanta y no discute con el Banco Mundial, si nosotros no queremos discutir con Caparrós, si no queremos discutir con Sarlo, ¿con quién vamos a discutir o no discutimos más?
Bueno, podemos discutir siempre con todo el mundo, pero lo que se trata no es un problema de discutir, lo que se trata es de ver dónde se van a elaborar las políticas. Es decir, yo creo que en América Latina hoy día estamos en una situación en la cual los modelos económicos que se están aplicando, que son totalmente heterodoxos respecto a los modelos financieros generales, están teniendo éxito. La Argentina está pasando la crisis de una manera bastante indolora. Va a haber, por supuesto, algunos coletazos en el futuro, pero esos coletazos pueden ser controlados sobre la base de una regulación estatal. Paul Krugman y Joseph Stiglitz han elogiado al modelo argentino abiertamente, 2 premios Nobel de la economía, y han dicho que el problema, que es verdad, es que hay que tratar de diversificar la estructura económica y la producción para el mercado interno, y eso va a tomar un cierto tiempo, pero de todos modos todos los pasos están dados allí. Cuando la gente ve ahora retrospectivamente lo que fue la discusión sobre la cláusula 125, va a ver que la política del gobierno argentino en aquel momento era totalmente correcto. Incluso los productores agrarios están reconociéndolo ahora. ¿Nada? Creo que bueno, uno se siente reconfortado, por lo menos cuando ve la actitud de Rafael Correa, más allá de que pueda ser una cuestión gestual, cuando lo que no sé, porque la verdad que me falta información, es por qué se había decidido que el Banco Mundial, que la vicepresidenta del Banco Mundial expusiera en ese foro iberoamericano. No sé si eso es una decisión de Lugo como anfitrión, como país anfitrión, como presidente de Paraguay, o del banco, que no lo consulta, o que el resto de los presidentes lo consideraron, o el resto de los gobiernos lo consideraron absolutamente normal. Me parece que el tema de un planteo que hace habitualmente la presidenta argentina en todos los foros internacionales es la necesidad de redefinir los organismos de crédito internacional. Y a la luz de la crisis internacional que existe hoy en día, está claro que las recetas que han empleado hasta ahora han sido ineficaces para el bienestar de las sociedades, no para el bienestar del sistema financiero internacional, que sigue siendo lo que privilegian al momento de salvar. Sí, claro. Entonces, esto es lo que siguen haciendo, evidentemente haciendo caso omiso de las catástrofes sociales que provocan en los distintos países donde se aplican a rajatabla las recetas tanto del Fondo como del Banco Mundial. La situación de Grecia es realmente alarmante, la situación de España, el desempleo que tiene es realmente terrible. Ahora Berlusconi está planteando la posibilidad de salir del euro para encontrarle una salida a Italia, y Francia y Alemania están desesperados ante la eventualidad de esa posibilidad. Entonces me parece que hay una crisis objetiva. El tema es que siguen primando los criterios que han hecho del mundo un mundo prácticamente invivible y que primaron en la década del 90, ¿no? Que están en crisis, pero con una resistencia feroz. Claro. ¿Alemán? Bueno, coincido con lo que ha dicho Ernesto y lo que ha dicho ahora Nora. En todo caso, lamento la confusión esa donde se dice que Latinoamérica mira por encima del hombro, porque me parece que para el pensamiento crítico europeo sería interesante entrar en diálogo con la experiencia latinoamericana, y si se lo presenta como que ahora nosotros miramos por encima del hombro la crisis de ella, eso ya no queda va a quedar obstaculizado. A mí me parece que ellos tienen obstáculos que hacen a su mentalidad histórica para mirar, para detenerse a pensar un poco lo que está pasando aquí, pero ya hay algunos, como dijo Ernesto, que empiezan a considerar lo que está ocurriendo aquí en un nuevo horizonte, ¿no? En España, que vos conocés bien, ¿cómo lo percibís? Digamos, con respecto a nosotros, la mirada, con respecto a... Bueno, en España recientemente ya varios partidos de izquierda dijeron que había que mirar el ejemplo argentino. ¿Así nomás? Sí, declaraciones más o menos oficiales. Sí, lo hizo Llamazares el otro día, que es el portavoz de Izquierda Unida, sí. Ajá. Sí. Y luego en los foros del llamado 15M, que aquí se conocen como indignados, pero a ellos no les gusta esa designación porque es la designación mediática, en los foros también se dan ejemplos. Cuando hay, en las asambleas que se hacen a la noche, se dividen en foros. Entonces, por ejemplo, está el foro de economía,
Y entonces ahí van jóvenes economistas, y entonces piden la palabra, y eso sí han estudiado el asunto. Y entonces surgen los ejemplos del caso argentino y del 2001. Como ya había habido una previa atención de muchos intelectuales europeos al 2001 y al momento asambleario, después se desconectó. A los intelectuales europeos les fascinó mucho aquel momento en donde hubo el que se vayan todos, el estado, vamos a decir, de asamblea permanente. Cuando ya se produjo el retorno de la política nuestra, hubo una especie de retirada porque estos problemas vinculados a la razón populista que Ernesto ha explicado de una manera tan pertinente, no los tenían todavía en un horizonte en donde pudiera ser comprensible para ellos. Y ahora me parece que empiezan a darse las condiciones, y por eso es interesante, como lo dijo la presidenta el otro día, que nosotros no nos ufanemos, que nosotros no digamos, bueno, ahora ustedes les va mal y bueno, sí, claro. ya... Ahora, con lo cual, digamos, la participación de Lanata y Caparrós en medios españoles cumple una función interesante para la derecha. Sí. Claro, pero aparte, perdón Jorge, pero digo, según la visión y la óptica de Jorge Lanata, entonces en España ya arrancaron con el ejemplo argentino, están odiando al presidente, así que la primera parte ya está hecha. Sí, ya está. Sí. Bueno, me quedé medio... ¿Vos querés hablar, Sandra? No, corazón. Perfecto, bueno. Te distraje yo. Saludame nada más. A la barra. No, vos no me distraes. ¿Viste? Vos siempre está muy bien. Vamos a hablar a la patria tuitera con Twitter que yo lo desconozco. Y ahora vamos a ver de qué se trata. La patria tuitera. Twitter de Eduardo Fabregat. ¿Morales Solá el que anunció el fin del kirchnerismo en junio de 2009? La Nación, 29 de junio de 2009, por Morales Solá. Se condenó a sí mismo. El kirchnerismo ha concluido anoche como ciclo político. El tiempo que le resta es el de un paisaje resbaladizo en el que Kirchner hará lo que pueda, o lo que quiera, para preservar una inestable gobernabilidad. Además, el peronismo tiene desde ayer el candidato que buscaba para relevar el liderazgo de Kirchner. Es Carlos Reutemann, que ganó en Santa Fe contra la mayoría de los pronósticos. Reutemann es uno de los pocos referentes que el peronismo no discute. Twitter de Dante Palma. El doctor Grondona vuelve a la analogía con el nazismo y ahora dice formar parte de la resistencia como los ingleses contra los alemanes. La Nación, por Mariano Grondona. Los Kirchner en su hora más gloriosa. Uno de los 6 tomos de las memorias de Winston Churchill sobre la Segunda Guerra Mundial lleva por título Su hora más gloriosa porque describe la crucial etapa de aquella guerra en la cual, cuando Francia ya había caído y los Estados Unidos aún no habían entrado en acción, Gran Bretaña debió resistir sola la embestida de Adolf Hitler. Entre nosotros, esta última semana comenzó el domingo 23, con la rotunda victoria electoral de Cristina Kirchner. Twitter de Fede Billy. Entrevista que le hice a Federico Pinedo, donde revela a quién votó el 23 de octubre. Nunca lo hubiese pensado. ¿A quién votó a presidente? Había amenazado con votar a Jorge Altamira. Lo de Altamira era un chiste. La voté a Elisa Carrió. Quería dar un gesto personal. Me parecía importante rescatar la actitud que tuvo en estos últimos días. Twitter de Tommy Olava. Lo peor que inventó el kirchnerismo es esto de los periodistas militantes. Revista Noticias, año 1999. Viene un país mejor. Cara de la Rúa, cara de Duhalde. Twitter de un falso Héctor Mañeto. Les ordeno a todos mis candidatos que, ya que no han podido voltear a la dictadura en las urnas, salgan mañana mismo a comprar dólares. A ver, Laclau, ¿se acuerda cuando, bueno, no sé si recordará la columna de Morales Solá en junio de 2009, pero bueno, en aquel momento el kirchnerismo al kirchnerismo se lo veía, no era tan delirante verlo golpeado, ¿no? Bueno, para Morales Solá ya había terminado, pero... Sí, bueno, no solo para Morales Solá, mucha gente escribió en ese momento que el ciclo del kirchnerismo estaba concluido.
Yo siempre estuve en contra de esa opinión y creo que no estuve tan equivocado. Sí. Y no es extraordinario que haya salido de ese momento el kirchnerismo hasta aquí, que terminó teniendo 54% de los votos, o es algo que usted diría que es razonable? Yo creo que es razonable. En primer lugar está la matriz histórica peronista, que no está agotada en lo más mínimo. De la matriz histórica del peronismo han salido movimientos muy distintos. Y el kirchnerismo obviamente ha representado un corte con el pasado a partir de esa matriz, pero representando un punto de partida nuevo. Y los cortes que el kirchnerismo ha efectuado no son cortes que vayan a desaparecer o se vayan a olvidar tan pronto. En primer lugar fue el corte a nivel de los derechos humanos. La Argentina ha sido el país latinoamericano que más ha cortado con el pasado dictatorial. En segundo lugar ha sido el corte al nivel del modelo económico. Ha sido el país que más radicalmente ha roto con el consenso de Washington y con el neoliberalismo que lo acompañó. En tercer lugar ha sido el país que más ha avanzado, bueno, ahí no solamente la Argentina, también otros países como Bolivia, en la incorporación de nuevos sectores sociales al espacio público. O sea que de alguna manera el año 2003 ha representado un corte decisivo en la historia. Y eso no se disuelve en la forma en que todos esos pronósticos pesimistas lo presuponían. ¿Alemán? Sí, yo pienso, yo no tuve tampoco la impresión del diagnóstico de Solá, porque pienso que el kirchnerismo es un acontecimiento político, es decir, un acontecimiento, quiero decir con esto, algo que no se explica solo por las referencias a la historia. Tiene algo nuevo, como ha dicho Ernesto, es decir, ha introducido algo que no se iba a cumplir necesariamente. El kirchnerismo introdujo elementos, cortes, como dijo Ernesto, que no estaban previstos. Y gracias a eso se puede, por lo tanto, apropiar de la historia. Es decir, por eso también puede hacer una lectura nueva del peronismo. Pero creo que en el kirchnerismo había algo absolutamente novedoso, y que cuando surge algo nuevo no se extingue. El error de estos editorialistas es que como lo ven como un ejercicio de poder, un ejercicio electoral, la dimensión de acontecimiento que tenía el kirchnerismo no la pudieron captar nunca, porque están acostumbrados a verlo todo a través de las operaciones. Sí. Imaginan todo, y ahí vuelvo a insistir en este aspecto, que todo es el resultado de operaciones, de operadores, y por lo tanto son absolutamente ajenos a la lógica de un acontecimiento. Un acontecimiento se define porque no lo pueden producir los operadores. Claro. Surge en un horizonte distinto, e introduce en la realidad un corte, y cuando se introduce un corte en una realidad, eso tiene una duración en el tiempo inédita. Hubo pocos cortes en la historia, son pocas veces que se producen acontecimientos. Nosotros tenemos el privilegio de ser contemporáneos de uno de los acontecimientos políticos probablemente más importantes, lo hemos hablado muchas veces con Ernesto, de la historia contemporánea, porque evidentemente, además de apropiarse de la historia del movimiento nacional y popular, ha introducido algo que no estaba en el movimiento nacional y popular y que se llama, ahora en todo su sentido, kirchnerismo. Y luego, permítanme decirle, lo de Grondona, por ejemplo... del corte, yo me voy a tener que ir a un corte. ¿Ah, sí? Pero podemos seguir después. ¿Seguimos después? Sí, hacemos claro, un corte, que esto no es un corte histórico, porque es un corte más. Esta es una interrupción. Volvemos enseguida, disculpame, ya volvemos con más 678. Bueno, abuelo, mira, estas son todas las fechas de pago, están bien claritas. Es un clic, es rapidísimo. Y si querés, lo podemos ir viendo juntos todos los meses. Buenísimo, gracias. Ahora eso sí, yo te ayudé, ahora te toca a vos. Vicky, quiero que sepas que ni siquiera la flor más linda del jardín de la casa de mis abuelos puede igualar
la primavera que hay en tus ojos. Ingresá en www.anses.gov.ar y averigua en un solo clic la fecha en la que cobran tus abuelos. Ayuda a tus abuelos. Dedicales un clic por mes. Ellos te dedican toda su vida. Entre las hojas, todo es oro, todo es sal.